estado junto a mí desde el principio. Tú me has escogido. Dejaste el cielo por mí. Diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo, estás conmigo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, profeta Daniel, en el capítulo 6, y vamos a estudiar este maravilloso pasaje de las Escrituras. Un día más, yo no sé, pero si a ustedes les pasa, pero cuando yo me despierto y yo veo la luz del día y puedo tener un gozo en mi corazón porque amanecí y siento que me puedo levantar y todo eso, entonces es motivo de alegría, motivo de gozo. Daniel capítulo 6, vamos a mirar en esta mañana. He colocado como título a esta enseñanza, viviendo como lo que somos. De pronto encontramos en nuestro medio hoy en día mucha gente vive de apariencia. Y por apariencia hacen muchas cosas, las personas hacen muchas cosas por el qué dirán. ¿Qué dirán que me conozcan como soy? ¿Qué dirán que me vean? Qué pena con esto que está ocurriendo. Y bueno, pero gracias a Dios porque la palabra del Señor, o delante de Dios no tenemos que aparentar. Delante de Dios somos como somos. Allá como estamos interiormente, así somos. Y gracias a Dios porque nos podemos acercar a Dios y podemos decirle, Señor, aquí está mi vida, llena de errores, de fallas, llena todavía de tantas esquirlas como las esmeraldas cuando antes de colocarlas allá, incrustarlas en el anillo, tienen que pasarlas por el esmeril y tienen que quitar tantas esquirlas, tantas cosas que aparentan ser, pero no son. Así también Dios con nosotros. Él sigue trabajando. Me encanta Jeremías capítulo 18, donde habla acerca del alfarero, porque realmente Dios en su gracia eso es lo que hace, cada día estarnos puliendo. ¿Por qué? Porque es que el Señor está preparando la novia, que esté bien bonita, que todo esté perfecto para el momento que el Señor dé la orden de ya, listo, llevarla y entregarla. Por eso debe estar calzada, debe estar con su atuendo, bueno, completamente lista para encontrarse con su novio. Capítulo 6 de Daniel, vamos a leer del verso 1 al 5, viviendo como lo que somos. Somos hijos de Dios, ¿no? Pareció bien a Daniel constituir sobre el reino 120 gobernadores o sátrapas que gobernasen en todo su reino. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, quiero que esa parte la lea usted, ¿qué era lo que había en él? Un espíritu superior, no un cuerpo superior, no una posición económica superior. ¿Qué era lo que había en él? Un espíritu superior. Bueno, valdría la pena desde ya preguntarnos cómo es mi espíritu. ¿Superior o inferior? Pero sigamos la lectura. ¿Dónde vamos? En el verso 3. Un espíritu superior. Entonces los gobernadores y sátrapas en el versículo 4 buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, ¿cómo?
Él era fiel. ¿Y qué más? Ningún vicio ni falta fue hallada en él. Es decir, que él vivía como lo que era. ¿De acuerdo? Él vivía como lo que era. Un hijo de Dios. Entonces, mi tema, como dije, viviendo como lo que somos. Y que nosotros podamos también vivir como lo que somos. Como hijos de Dios. Como hijos del Rey. A manera de introducción o el trasfondo del pasaje bíblico, Daniel fue llevado a Babilonia. Se dice que son aproximaciones cuando hablamos de fechas bíblicas, son aproximaciones, no hay una fecha exacta, pero las aproximaciones estaban en que Daniel fue llevado cuando tenía 17 años. Pero como los judíos tienen una ventaja tan interesante y es que desde que nacen empiezan a enseñarles la ley, a comunicarles la ley, a hablarles de Dios y todo eso, pues a los 17 años pues son personas que ya tienen mucho conocimiento de Dios, aparte de lo que secularmente ellos podían en la época preparar a su gente. Entonces ese era Daniel. Allá en el capítulo 1 enseguida lo miramos. A este momento que encontramos acá en Daniel capítulo 6, él tenía 85 años aproximadamente. Así que habían pasado ya varios años, había tenido que pasar por varios imperios había tenido que pasar. Dice que el rey Darío, él tuvo, era su gobierno, era el de los medos, era un gobierno, por cierto, muy amplio. Y para él tener un control sobre el gobierno, sobre el imperio, sobre su imperio más bien, porque era un imperio, para él tener el control, entonces él hizo una organización y en la organización sacó 120 provincias, hoy nosotros podríamos decir como departamentos, 120 departamentos. Y a cada uno de esos departamentos, entonces también seleccionó de todo su liderazgo, de todo el personal, seleccionó a 120 gobernadores para que al frente de cada provincia o cada municipio estuviera un gobernador y de esta manera poder tener un mejor control sobre su imperio. Pero también dice que sobre estos 120 es una excelente organización. Sobre estos 120 también seleccionó 3 que iban a estar al tanto de esos 120 con el fin o con el propósito de que su imperio no fuese perjudicado. Esto nos muestra que él tenía un buen conocimiento de los imperios anteriores y se había dado cuenta que muchos de los imperios anteriores habían caído por la falta de organización. Así que entonces este gobierno quería tener una buena organización para que de esta manera no estuviera amenazado su imperio. Dice que dentro de estos 3 gobernadores principales, Daniel era uno de los 3. Y algunos comentaristas dicen que el rey pensaba colocar a ese hombre tan inteligente, tan sabio, lo pensaba colocar ante todo el imperio precisamente por la sabiduría que tenía. Cuando estaba estudiando esto, estaba recordando el libro de Génesis, la historia de José, que también fue colocado en alta estima precisamente por la sabiduría, pero esa sabiduría, como dice Santiago, no era una sabiduría material, sino era una sabiduría espiritual, una habilidad de parte de Dios. Recordemos que sabiduría tiene que ver con la habilidad que Dios le da a uno para vivir correctamente y para hacer las cosas, y en este caso, gobernar correctamente, que era lo que se esperaba. Dice que este Daniel era superaba a sus compañeros por la destreza administrativa. El rey planeaba, pues, que cada día pudiera estar más metido en su gobierno. Ya había pasado por 3 gobiernos, el de los medos, el de Babilonia, el de los medos, y ahora era la unión
con los persas. La primera parte, porque de pronto uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hizo este hombre para llegar hasta allá? ¿Qué hazañas hizo? ¿Qué fue qué espíritu reposó sobre él? El espíritu que reposó sobre Elías, sobre Eliseo, sobre todos los siervos de Dios y sobre todos nosotros es el mismo espíritu que reposó sobre él. El primer punto que vamos a mirar es que Daniel había tomado desde muy temprana edad decisiones. Y esas decisiones que se toman en la vida y las buenas decisiones son trascendentales, son muy importantes para la vida de las personas. Vamos a pasar a Daniel capítulo 1. Daniel había tomado una decisión. Capítulo 1 del verso 6 al 8 dice así: entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. O sea, dentro de ese primer grupo que fue llevado a Babilonia, que escogieron de los príncipes, escogieron, en otras palabras, de la gente más inteligente, o mejor, de la gente que había desarrollado destrezas y habilidades, porque todo el mundo es inteligente, pero hay personas que desarrollan más la destreza, las capacidades. Entonces, eso había pasado con Daniel, y eso pasó con el grupo que llevaron, los que habían desarrollado esa destreza de gobierno, y por supuesto que dice que era de Judá. Entonces fueron llevados y estaban estos cuatro, acá menciona estos cuatro. En el versículo 7 dice que a Daniel a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Estos eran nombres de deidades idólatras de allí de los paganos. Entonces, en ese caso de Babilonia, porque aquí en el capítulo 1, entonces fue Babilonia. Todavía no estaban entre los medopersas. Así que les cambiaron su nombre como para ir borrando, como para ir sacando de su corazón todo lo que tuviera que ver con la religión. En este caso, con la religión de los judíos. Entonces, se quería sacar todo eso, le cambiaron el nombre, como quien dice, yo ya no me llamo más Lucila, sino María Auxiliadora, ¿sí? Como para irle metiendo ahí y de esta manera cambiar el chip, como dicen, para que ellos se olvidaran de su tierra, porque ese era el propósito, olvidarse de su tierra. Pero el versículo 8 es fundamental. Dice que Daniel, siempre tiene que haber un líder. Daniel propuso en su corazón. Aquí está el primer punto. Daniel había tomado una decisión. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Leamos el siguiente. Dice, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. La historia sigue narrando muy bonita porque Dios lo puso en gracia y efectivamente. Bueno, cuando hablamos de decisiones, la decisión que Daniel aquí está tomando es no contaminarse con la comida ni con la bebida del rey. Pero ¿qué tiene que ver eso con la parte religiosa? ¿Qué tiene que ver con la relación con Dios? ¿Qué tiene que ver con lo relacionado al imperio? Bueno, las pequeñas decisiones importantes que tomemos en nuestra vida nos van a llevar a otras decisiones de mayor envergadura que van a ser muy importantes para nuestra vida. Aquí era sencillamente no contaminarse. Recordemos que él era judío, no comía las carnes, no tomaba licor, ni nada de eso. Entonces, por ahí empezaba. Porque ¿qué ocurre? ¿Por dónde empiezan las cosas?
¿Por dónde empieza la contaminación en nuestra vida? Por las cosas pequeñas. Por una parte, en este caso, la bebida. Seguramente que como no estaba acostumbrado, se iba a embriagar y iba a perder toda destreza para poder hacer su trabajo o su labor que ahora le iban a encomendar en aquel lugar. Y ya eso lo iba a llevar seguramente a la inmoralidad, porque eso hace licor, ¿no? Lleva a la inmoralidad, lleva a la infidelidad, lleva a todo tipo de pecados, a la idolatría, porque ya por X o tal cosa, entonces ya lo que le pasaba a los reyes de Israel, que ya ellos entonces resultaron metiéndose también en la idolatría por darle gusto a sus esposas o a sus mujeres, a sus concubinas. Entonces, Daniel tomó una determinación o una decisión aparentemente muy insignificante porque fue con la comida y fue, o la podemos ver así, insignificante, pero a la hora de la verdad, este era el comienzo de todas las decisiones que de ahí en adelante iba a tomar. Por eso es tan interesante que nosotros podamos enseñar a nuestros niños y adolescentes. Ayer teníamos en el ayuno que estamos estudiando Apocalipsis, teníamos una charla precisamente sobre eso, de enseñar, de en el hogar enseñar a nuestros hijos los principios, los valores, que cuando vayan a la universidad con tanta cosa, con tanta cosa extraña que hay, con tantas ideas extrañas, pues ellos lleven la palabra, los principios, los valores sembrados en su corazón y de esta manera puedan permanecer siendo fieles al Señor. Así que Daniel tomó esta determinación y en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, no lo vamos a buscar, ustedes lo conocen. Allí hay una lista grande de todos aquellos personajes bíblicos que están en el salón dorado del reino de Dios. Y que todos ellos empezaron, allá también va a estar Daniel, o está Daniel. Que ellos tomaron determinaciones pequeñas, pero esas determinaciones pequeñas los llevaron a tomar otras. Y por eso encontramos una lista, yo digo así, que son los que están sentados en el salón dorado, esperando a que todos lleguemos para recibir cada uno la recompensa de parte de Dios, o lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos esos personajes bíblicos, tanto hombres como mujeres, tuvieron que tomar una decisión, tomar una determinación, al igual que a nosotros nos ha ocurrido. Yo creo que todos hemos pasado por tomar determinaciones en la vida y algunos desde temprana edad tomaron la determinación de servirle al Señor y aunque han tenido que pasar por muchos problemas, por muchas tentaciones, por muchos momentos difíciles, pero ellos dijeron, yo tomé una determinación. Y tal vez en el momento no fue una determinación muy importante, pero eso les ha valido hasta el día de hoy. Y gracias a Dios por esas determinaciones que podemos tomar. La Biblia nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 4, no tengo el versículo, acerca de Abel. Abel tomó la decisión de entregar su vida a Dios, acompañada de ofrendas y sacrificios. Ofrendas y sacrificios a Dios. Por eso allí la Biblia dice que a Dios le agradó la ofrenda le agradó Abel y su ofrenda. No fue la ofrenda, fue primero la persona. Le agradó Abel y su ofrenda. De Caín fue lo contrario. No le agradaba a Abel, Caín, pues tampoco su ofrenda fue agradable delante de Dios. Porque antes de lo que nosotros demos es nuestra vida. Por eso mi tema es viviendo como lo que somos. Y en este caso que tenemos que ver, que tiene que ver con Dios. Abel tomó esa decisión de entregar su vida y acompañarla a través de ofrendas, es decir, si su vida era agradable, cualquier ofrenda que llevara a Dios, el Señor la iba a recibir. Encontramos a Enoc. Enoc decidió agradar a Dios, dice la Biblia en el capítulo 6 de Génesis. Dice que agradó
decidió en su corazón agradar a Dios. Y él vivió agradando a Dios. ¿Y sabe qué? Desapareció porque el Señor se lo llevó. Y dice que se lo llevó, hasta en el Nuevo Testamento lo menciona. Se lo llevó porque Dios se agradó de él. Qué interesante, ¿no? Uno de los que están en el salón dorado, allá en el cielo. También la Biblia nos habla de Abraham, y yo podría mencionar a muchos más. Abraham decidió dejar su tierra, su parentela, todo, y obedecer lo que el Señor le estaba diciendo. Las órdenes, la dirección que el Señor le estaba dando. Él decidió hacerlo y Dios lo bendijo tanto que el rey Abimelech, que era el rey de los filisteos, él dijo: usted es como un príncipe en medio de nosotros. Haga lo que quieras, entierre a su muerta donde quiera, Sara, a su esposo, entiérrela donde quiera, porque usted es un príncipe entre nosotros. ¿Por qué? Porque había sido un hombre que había tomado una decisión, y esas decisiones lo llevaban a otra decisión, y de esta manera seguía adelante. Entonces, a Daniel lo llevó a tener esta habilidad, esta destreza de sabiduría, por las decisiones que había tomado en su vida. En segundo lugar, Daniel fue un hombre íntegro. Ahora sí pasemos al capítulo 6. Daniel fue un hombre íntegro. Vamos al versículo 4. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Qué interesante. Aquí estamos mirando el desarrollo de su trabajo, el cumplimiento de sus labores. Aquí no estamos mirando a un Daniel en el altar, en el templo, en el santuario. No lo miramos acá a Daniel haciendo el devocional en casa, ya encerrado en su habitación. Aquí estamos mirando a un Daniel ante el ojo, ante el escrutinio público. Aquí vemos a un Daniel que le pusieron la lupa a ver qué falta le encontramos para poderlo acusar. Y eso me llevaba a mí a pensar varias cosas. Él desarrollaba sus cargos de gobierno. Seguramente que le tocaba por alguna causa manejar recursos económicos o finanzas. ¿Cómo manejaba sus finanzas? Y yo creo que allí estaba la lupa. Muestre a ver, no sea que se le enrede por ahí $10 en la mano. Ahí estaban sobre él sus ojos, los ojos de sus compañeros. Oiga, es que fueron sus compañeros, estaban sobre él. Pero no solamente sobre las finanzas, cómo manejaba el personal. Alguien me comentaba en una ocasión que era un excelente cristiano, pero era jefe de personal en una empresa. Y todos los empleados le tenían pánico, porque no sabía manejar el personal. ¿Cómo sería Daniel? Seguramente que si hubiera maltratado a alguno, seguramente que le hubieran dicho: mire lo que está haciendo, está maltratando a los empleados. Pero también podemos pensar cómo manejaba la autoridad, porque a veces cuando tenemos autoridad, nos aprovechamos de la autoridad. Y a veces hacemos daño a las personas. Y yo me incluyo ahí porque no sé cuántas veces lo he hecho. Gracias a Dios porque me perdonan. Pero cuántas veces me habré aprovechado de la autoridad y tal vez he afectado a alguien en su corazón. Daniel aprendió a manejar. La destreza que él tenía le sirvió para aprender a manejar su personal, para aprender a manejar la autoridad. Ese manto de autoridad es muy importante en la vida de una persona. Pero si no se sabe manejar el manto de autoridad, hermanos, es una espada de dos filos, porque lo corta uno.
Y no solamente a uno, sino seguramente que también a otras personas. Su vida moral. Yo creo que allí también, aunque fuera la de los tintos, pero yo creo que allí también habían mujeres. O de alguna manera cuando él salía, lo que fuera. Y yo creo que estaba la lupa sobre la vida moral de Daniel. Estamos hablando del trabajo. Como ya dije, no del templo, no allá en el templo como estaba, sino de su trabajo. Allá le tenían la lupa en la vida moral, cómo se conducía. Porque allí no había nadie del templo detrás de él, pero él sabía que Dios lo estaba mirando. Dios lo estaba mirando. Y así que en su vida moral también era intachable. Era fiel y digno de confianza, dice la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Precisamente por las decisiones que había tomado de permanecer limpio delante de Dios, transparente ante las personas. Yo creo que él cometió muchos errores, sí los cometió. Pero ¿sabe qué? Es muy bonito cuando aprendemos de los errores, cuando sabemos que esto hice mal y que yo debo de corregir, porque a veces reconocemos los errores, pero no los corregimos. Seguimos cometiendo los mismos errores. Daniel no tenía inconformidad en su trabajo. Seguramente que en el puesto que él tenía, el trabajo que él desempeñaba, seguramente que le tocaba entrar más temprano, es que tener a cargo 120 gobernadores, que no es fácil gobernar a gente que está en autoridad también. Yo creo que era bien complicado, era bien difícil. Yo creo que le tocaba madrugar, pues en ese tiempo no se dice que trabajaba en casa con el computador porque no lo había. Pero yo me imagino que habían otras formas de trabajar en casa. A mí me tocó de pronto hacer algunos trabajos en casa y siempre todo el mundo le ha tocado hacerlo. Los que estudian sus tareas y todo eso, le toca hacerlas en la casa o investigar. Daniel no tenía inconformidad de su trabajo. No decía, me tocó madrugar y vea, es el último que salgo y no me tienen en cuenta y no me reconocen. No, Daniel no era de esos, porque él sabía que le estaba sirviendo a Dios. ¿Qué dice la Biblia por allá en el Nuevo Testamento? Que cuando le sirvamos a las demás personas, a nuestros amos, lo hagamos como para Dios. Y ese era Daniel, así se comportaba Daniel. El versículo 13, miremos acá el versículo 13, dice, 6:13, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, ¿qué es de los hijos de los cautivos de Judá? De los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto o la orden que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Aquí encontramos el tercer punto. Pero antes de eso quisiera que miráramos Gálatas capítulo 6, el versículo 4 y 5, que es un versículo muy, muy lindo, que a mí ha llamado mucho la atención en lo relacionado a mi trabajo. Gálatas capítulo 6, el versículo 4 y 5 dice así. Lo tenemos. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. Porque cada uno llevará su propia carga. Porque cada uno llevará su propia carga. Los que tienen otra versión diferente, tiene una manera de decirlo y es responsabilidad. Responsabilidad. En el Salmo 15, el versículo 1 al 3, no lo busquen. Allá dice, el salmista está diciendo, ¿quién puede ser limpio delante de Dios? Y la respuesta es, el limpio de manos y puro de corazón. La integridad. Daniel fue un hombre íntegro.
Y en este tiempo hay cristianos que son íntegros. ¿Ustedes lo creen? Ese amén no me convence. ¿Si hay cristianos íntegros en este tiempo? Sí, estoy completamente segura que sí los hay. Que todos posiblemente no lo sean, eso lo sabe Dios. Y nosotros no estamos para juzgar. Pero hay cristianos que son íntegros. Y aún personas que no conocen a Dios y aún son íntegras. Vamos al tercer punto. Y allá en Daniel capítulo 6, miremos el versículo 5. Tenía una vida de oración. Verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. En otras palabras, la lupa fue puesta en la vida de Daniel, en la vida cotidiana, y no encontraron nada. Entonces estos hombres dijeron: ¿qué hacemos? Es que tenemos que hacerlo caer. Es que tenemos que encontrar algo de qué acusarlo. Dijeron: bueno, vamos a hacer algo y vamos a hablar con el rey para que se haga una estatua de oro, y la tienen de representación del rey, para que todo el mundo la adore durante 30 días. Y vamos a hacer algo, que el rey la firme, para que no sea de cualquier manera. Y dice por allá el libro de Esther que la ley de Media y de Persia era exactamente como el rey la firmaba. Así que este rey firmó esto sin darse cuenta que estaba ocurriendo. Tal vez en su mente no se acordaba que Daniel era judío y que tenía judíos en su imperio. Pero lo cierto es que él lo hizo. Él lo hizo, firmó esta estatua, y luego es lo que encontramos en el versículo 13. Ahora sí, lo atacaron por la parte de la fe, y con tramas, podríamos decir, buscaron que el rey firmara un edicto. Cuando Daniel lo supo, fue a su casa como siempre, y antes del 13 en el versículo 10 nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, mire lo que hizo. Entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿cuántas veces? 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias delante de su Dios, oiga, como lo solía hacer antes. ¿Cómo le parece? Que orara está bien, pero darle gracias a Dios, porque le tienen a uno la lupa puesta, porque le están buscando dónde está el pero, porque le están buscando cómo hacerlo caer ante los superiores, ante el jefe. Pues es una cosa increíble. Pero acá dice que él oraba y daba gracias a Dios como lo hacía antes. Para él no le interesó, fue lo único que desobedeció al rey. Y el rey lo sabía, pero el rey no se dio cuenta de eso. Pasamos al versículo 13, ahora sí. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, aquí ya viene la acusación, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Él sigue igual. 3 veces al día orando. Oiga, es que hasta sabían cuántas veces oraba, ¿les parece? Esto era una cosa impresionante. Una cosa es decirlo, pero otra cosa es vivirlo, ¿cierto? Que uno tenga a esa gente ahí encima buscando a ver el pero. Pero el versículo 14 dice: cuando el rey oyó el asunto, ¿qué le ocurrió? Le pesó en su corazón. Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que yo firmé? Daniel es uno de los judíos, es el mejor que yo tengo, es mi mejor empleado. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué error cometí firmando ese edicto? Pero mire lo que ocurre. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Pero ya era tarde.
y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo, pero lamentablemente había firmado un edicto y no podía revocarlo, así que se cumpliría. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey le tocó actuar, mandar traer a Daniel, atarlo, echárselo a los leones, y terminamos con el versículo 19 al 21. Aquella noche, Daniel durmió en almohadas casi de algodón. Imagínese, entre los leones. Dice el versículo 19: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces, a gritos a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Yo creo que él agarró a gritos y no, tal vez, no sé si todavía Daniel estaba profundo. Tal vez lo que primero escuchó el rey fue el león, el rugido de león, ¿cierto? Pero el verso 21 dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre mi Dios. Verso 22: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. ¿Será que Dios libra a sus amados? ¿Será que cuando nos ponen la lupa en el trabajo, cuando nos ponen la lupa en la calle, en el colegio, en la universidad, será que el Señor está con nosotros? Claro que sí. Claro que sí, Dios está con nosotros. Tal vez Daniel, esa fue la mejor noche que pasó. Y yo creo que la gratitud en su corazón, esa es otra parte para uno estudiarla. ¿Cómo sería la gratitud de Daniel? Saber que amaneció y él estaba vivo. Pero se alegra por algo más, porque el rey, él sabía que el rey lo amaba, que el rey lo respetaba, que el rey lo tenía en cuenta. Y lo primero en la mañana es los gritos del rey: Daniel, Daniel, siervo del Dios Altísimo. ¡Qué belleza! Y él tiene que decir: aquí estoy, rey. El Señor le cerró la boca a los leones. Me cubrieron y antes dormí mejor. Aquí estoy, oh rey. Amados hermanos, de este pasaje podemos sacar lecciones demasiadamente importantes. Las decisiones que tomemos afectarán nuestra vida para bien o para mal. Enseñemos a nuestros hijos a tomar sabias decisiones. Porque si ellos aprenden en su temprana edad, no espere que tenga 20 años, porque ya no lo va a aprender. O si lo aprende, le queda muy duro y primero tiene que golpearse. Enséñele a tomar buenas determinaciones. A veces los chicos llegan a 19, 20 años y todavía la mamá anda detrás y, mejor dicho, una cosa impresionante. Y nunca va a ser un hombre o una mujer responsable porque los padres han tomado determinaciones por ellos. Pero la edad de enseñarle al niño son los primeros 5 años y luego hasta los 14 años y luego hasta los 18. Hay 3 etapas para enseñarle a los niños a tomar buenas determinaciones, a ser responsables de ellos mismos. ¿Ustedes se dan cuenta que cuando un niño llega y pierde la lonchera, por decir algo, llega a la casa, ay, se me perdió la lonchera? Tranquilo, mi amor, lo agarra a besos, tranquilo, mi amor, no importa, yo le compro otra. ¿Aprenderá a ser responsable? Perdió el lápiz, perdió todo, ¿aprenderá a ser responsable? Nunca.
Pero si desde temprana edad se le enseña la responsabilidad, a través de su vida, cuando llegue a la universidad, cuando ya esté empleado, cuando tenga su negocio, va a ser una persona responsable, porque aprendió a tomar buenas determinaciones. Pero también ahí sí aprende la integridad. Es muy importante la integridad en nuestra vida, porque nos volvemos personas confiables, que las personas pueden confiar en nosotros y nosotros podemos confiar también en las personas que son íntegras. Y tener, por supuesto, una vida de oración. Yo les invito para que se coloque sobre sus pies. Vamos a inclinar nuestro rostro. Una vez escuché una ilustración que me gustó muchísimo. Con sus ojos cerrados, escuche esta ilustración. Se dice de una pareja joven que llegó a un restaurante y allí, pidieron un pollo. Lo empacaron, no iban a comer ahí, sino que iban para su casa. Ellos, el tendero le empacó el pollo, servilletas y todo eso, y le entregó el pollo. Pero ocurre que al echar las servilletas, como que también se le fue el dinero. O por esto del afán, se le olvidó pagar y se fue. Y había mucha apretura, entonces así que se fue. Cuando llegó a la casa, la pareja, cuando llegaron a su destino, se dieron cuenta que no habían pagado el pollo. Entonces dijo, de inmediato nos vamos a devolver a pagar. Y fueron y le dijeron al señor de la tienda, muchísimas gracias, perdónenos, cometimos un error, nos fuimos sin pagar, aquí tienes su dinero, gracias porque no nos montó la perseguidora. Y el señor del restaurante dijo, personas como ustedes son muy difíciles de encontrar. Entonces yo le voy a pedir un favor. Déjeme hacer una grabación donde usted me está contando qué fue lo que ocurrió, porque esto debe de rodar por las redes sociales, porque es la persona íntegra, la persona honesta. Y el joven tiene que decirle, por favor, no lo haga, porque la muchacha que venía conmigo no es mi esposa, es un amante. Qué triste, ¿no? Una aparente integridad. A Dios no le agrada eso. Era íntegro en el dinero, pero no era íntegro en su vida moral. ¿Cómo es nuestra vida delante de Dios? Los varones. Yo no digo que solamente los solteros, porque los casados también. Hoy en día las mujeres andan semidesnudas. Se te van los ojos detrás de ellas cuando pasan. Tal vez no has dicho nada, pero codicias en tu corazón. Mujeres, nosotras las mujeres tenemos una responsabilidad delante de Dios de no ser instrumento de tentación. Esa es una realidad. No ser instrumento de tentación con el vestuario para los hombres. Secularmente se habla mucho de eso y se culpa al hombre. Pero yo creo que hay parte y parte. Y hay que tener muchísimo cuidado. No ser instrumentos de tentación. Porque a Dios no le agrada esto. ¿Cómo lleva su hogar? ¿Cómo lleva a sus hijos? ¿Tiene la habilidad, la sabiduría del Espíritu Santo? ¿O en la casa grita, golpea, dice palabras? Nosotros debemos de vivir como lo que somos. Señor Jesús, en este día estamos en tu presencia. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que ha tenido en su corazón venir, Padre, para adorarte a ti, Señor, para tomar la Santa Cena, Dios mío. Señor, también para escuchar tu palabra, también para tener comunión con los hermanos, Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios, te adoramos, te engrandecemos, te exaltamos, te damos a ti la gloria.
Te damos a ti la alabanza, te damos a ti la adoración, Señor. Gracias por tu iglesia, Padre amado. Gracias por tu pueblo, Padre celestial. Gracias, Dios mío, Señor, por esa iglesia que cada día, Señor amado, tú estás, Dios mío, limpiándonos, purificándonos, Señor. Por eso nos hablas, porque nos amas, Dios. Por eso nos hablas, Señor, porque quieres enseñarnos, quieres corregirnos, Dios mío, y quieres que seamos íntegros, Padre amado. Señor, que estos 3 pasos importantes en la vida de Daniel, Dios mío, podamos seguir trabajando para que lo sean en nuestras vidas y también en la vida de nuestros niños y de nuestros adolescentes, Señor. El enseñarles a tomar buenas determinaciones, Padre amado. Dios mío, a enseñarles a ser íntegros, Padre. A ser íntegros nosotros también, Señor. Modelando con nuestro ejemplo, Dios mío. Mostrando con nuestra manera de vivir, Señor. Padre celestial, de igual manera, Señor, a través de la oración, Padre amado, que podamos, Señor de la gloria, estar en tu presencia, en esa comunión contigo, Dios mío, porque tú eres el que colocas esa cobertura, esa protección especial, Señor, alrededor de nuestras vidas para ser guardados, para ser protegidos, Padre amado, para ser librados, Señor, de los ataques del enemigo, Dios mío, de las tentaciones, Señor. Tal vez en esta mañana, Señor, hay hermanos que les tienen la lupa puesta, Señor amado, en su trabajo o en su casa, Señor, o en los vecinos, Padre. Amado Señor, glorifícate, Señor amado, dando fortaleza, dando sabiduría, dando entendimiento, Señor amado, para ser firmes contigo, Padre amado, para depender, Señor, para acercarnos en oración y que tú nos ponga la protección que necesitamos, Señor amado. Padre, te damos muchas gracias, Señor, que también nos des la capacidad de resistir, Señor de la gloria, toda tentación, Padre amado, todo lo que no es tuyo, Padre. Dios, en esta semana, Señor, estamos en tus manos, Señor amado, nos colocamos en tu presencia, Dios, y pedimos que tu Espíritu, Señor amado, repose en nuestras vidas, hable a nuestros corazones y podamos sentir la comunión diariamente contigo, Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga.